La entrada de la mina se abría como una boca oscura en la ladera de la colina. Los soportes de madera grises por la edad y el clima, desgastados y lisos por 2 décadas de viento y lluvia. Thomas Garrett estaba frente a ella con las manos en las caderas, estudiando cómo la luz de la tarde moría justo pasado el umbral, tragada por una oscuridad que olía a piedra y tierra profunda. El aire de noviembre era lo suficientemente cortante como para picar los pulmones con cada respiración. A su lado, su esposa Sarah caminaba por el perímetro con la atención metódica que ponía en todo, probando cada viga de soporte con sus manos enguantadas, empujando contra la madera que había resistido firme durante 20 años de abandono. Sus botas crujían sobre la grava suelta, el sonido resonando ligeramente en la entrada. «Suena sólida», le gritó de vuelta. Sorprendentemente sólida, Thomas sacó la escritura de su abrigo, una sola hoja de papel que les había costado casi todo lo que habían ahorrado en 3 años de trabajo en el rancho, cuidando ganado a través de sequías y abundancias, guardando cada dólar sobrante. La viuda Hendricks los había mirado como si estuvieran locos cuando hicieron la oferta, sus ojos amplios llenos de incredulidad. Una mina de plata abandonada con vetas agotadas a 3 millas del pueblo más cercano, Prospect Creek, territorio de Colorado. Claro, Thomas había visto algo en los ojos de Sarah cuando la exploraron por primera vez hace 2 semanas. La misma mirada que ponía cuando resolvía un problema con los caballos o calculaba cómo estirar los suministros en meses difíciles. «Dime otra vez», dijo él. Sarah se acercó a pararse junto a él, su aliento formando nubes blancas en el aire de noviembre. Tenía 32 años, delgada y fuerte por años de trabajo al aire libre, el rostro bronceado y pecoso, el cabello oscuro recogido bajo un sombrero de lana práctico. «La temperatura», dijo ella, «a 30 pies adentro, es la misma ya sea verano o invierno. Lo leí en esa revista de minería. La tierra a isla se mantiene alrededor de 50 todo el año. 50 grados es frío para vivir. 50 grados es perfecto para almacenar y construimos las habitaciones habitables en la entrada donde podemos calentarlas». Pero más atrás, señaló hacia la oscuridad. «Excavamos cámaras de almacenamiento adecuadas. Una caja fría natural que nunca se congela, nunca se echa a perder. Sin hielo que cortar. Sin sótano de raíces que se inunde o colapse». Thomas miró a su esposa con la admiración tranquila que nunca se había desvanecido en sus 8 años de matrimonio. Donde otros veían un agujero agotado en la tierra, Sarah veía una posibilidad. «Los vecinos van a pensar que hemos perdido la cabeza. Que piensen lo que quieran». Sarah le apretó el brazo. «Tenemos 6 semanas antes de que llegue el frío de verdad. Tiempo suficiente para hacer que funcione». Empezaron al día siguiente cargando su carreta con herramientas, madera y suministros de la pensión donde se habían quedado. Thomas había trabajado en minas antes en Nevada, y se movía por el túnel de entrada con precaución experimentada, lámpara en alto, revisando por aire malo y rocas sueltas. El eje principal corría 120 pies hacia la montaña antes de ramificarse en galerías agotadas. Los soportes de madera eran de cedro, caros cuando se instalaron, pero aún sólidos. La filtración de agua era mínima. Solo una ligera humedad en las paredes de piedra que hablaba de buen drenaje en algún lugar más profundo de la montaña. «Aquí», dijo Thomas, a unos 40 pies donde el túnel se ensanchaba en lo que había sido un área de preparación. «Construimos las habitaciones habitables aquí, lo suficientemente cerca de la entrada para luz y aire, lo suficientemente adentro para que el aislamiento de la tierra ayude». Sarah levantó su lámpara, examinando el espacio, quizás 15 pies de ancho, 20 de profundidad, el techo a una altura cómoda de 8 pies. Las paredes de roca mostraban marcas de pico y perforaciones, pero eran estables, granito duro y bueno. Y almacenamiento a 70 pies atrás donde se ramifica. Podemos excavar cámaras a ambos lados. La temperatura allí será constante. Perfecto. Trabajaron durante esa primera semana con la intensidad enfocada de gente compitiendo contra el invierno. Thomas construyó un marco de puerta adecuado en la entrada de la mina, pino sólido con bisagras de cuero, y colgó una puerta que sellaría contra el viento mientras permitía ventilación.
Sarah construyó paredes interiores para las habitaciones habitables usando madera reciclada de una vieja oficina minera, creando una habitación dentro del túnel que podía calentarse eficientemente. La primera nieve llegó el quinto día, copos ligeros que se derretían al contacto. Estaban adentro cuando empezó. Thomas construyendo una pequeña estufa de cocina mientras Sarah mezclaba mortero para un hogar de piedra. Necesitamos ir al pueblo pronto, dijo Sarah. Que la gente sepa qué estamos haciendo antes de que el chisme se descontrole. Demasiado tarde para eso, respondió Thomas con una leve sonrisa. Me encontré con Jacobson en la maderera. Me preguntó si planeábamos hibernar como osos. Sarah rió. ¿Qué le dijiste? Que era más cálido que su casa granero llena de corrientes. Para el final de la segunda semana, tenían las habitaciones habitables básicas establecidas. Las paredes terminadas, el piso nivelado con tablones sobre grava, y la estufa instalada con una chimenea adecuada que ventilaba a través de un pozo perforado a la superficie. Un armazón de cama, una mesa, 2 sillas y estantes para sus pertenencias hicieron que el espacio se sintiera sorprendentemente hogareño a pesar de estar a 40 pies bajo tierra. Pero el trabajo real ocurría más profundo en el túnel. Thomas pasaba sus días con pico y pala, expandiendo cuidadosamente 2 cámaras laterales fuera del túnel principal. Sarah trabajaba a su lado acarreando roca, construyendo sistemas de estanterías con madera y diseñando un sistema de ventilación que mantendría el aire en movimiento sin dejar entrar aire cálido de la superficie que arruinaría la temperatura constante. Estaban trabajando en esto cuando oyeron voces en la entrada. Thomas dejó sus herramientas y caminó hacia la luz, encontrando a 3 hombres silueteados en la puerta. Lars Jacobson, Hanrichen de la tienda general, y el viejo Peter Morrison, que dirigía el único hotel del pueblo. Buenas tardes, dijo Thomas, limpiando polvo de roca de sus manos. Escuchamos que realmente estaban viviendo aquí adentro, dijo Jacobson, su tono entre curiosidad y incredulidad. Queríamos verlo con nuestros propios ojos. Pasen, llamó Sarah desde más adentro del túnel. Cuiden sus cabezas y miren dónde pisan. Los 3 hombres siguieron a Thomas a las habitaciones habitables, sus expresiones pasando de escepticismo a sorpresa al ver el espacio ordenado, cálido por la estufa, iluminado por lámparas de aceite, pareciendo más una cabaña que una cueva. Bueno, que me condenen, dijo Morrison. Realmente lo hicieron habitable. Más que habitable, dijo Sarah, emergiendo del túnel trasero con polvo de roca en el cabello. Thomas, muéstrenles las cámaras de almacenamiento. Caminaron más profundo en la mina, las lámparas proyectando sombras danzantes en las paredes. A 70 pies adentro, Thomas señaló las 2 cámaras laterales, cada una ahora de unos 12 pies cuadrados con pisos lisos y estanterías ya instaladas. Sientan el aire, dijo Thomas. Heinrich frunció el ceño, luego la comprensión apareció en su rostro. Está más cálido aquí atrás que afuera, pero más fresco que al frente. Alrededor de 50 grados, dijo Sarah. Todo el año. Así funcionan las minas. La tierra aísla. Lo suficientemente frío para mantener la comida fresca. Lo suficientemente cálido para que nada se congele. Y seco. Pasó la mano por un estante. Sin problemas de humedad como en los sótanos de raíces. Eso es. Jacobson pausó, procesando las implicaciones. Eso es realmente inteligente. Es una locura, dijo Morrison. Pero había respeto en su voz. Pero una locura inteligente. Después de que se fueron, Sarah se volvió hacia Thomas con una sonrisa. Eso salió mejor de lo esperado. La noticia se extendió. Dijo Thomas, hagamos que funcione para probarlo. Diciembre llegó duro y frío. La temperatura bajó a 10 bajo cero, luego a 20. La nieve se acumuló contra la ladera, pero dentro de la mina, la vida continuaba con sorprendente comodidad. Las habitaciones habitables se mantenían cálidas con mínima madera. La tierra detrás de las paredes retenía el calor como masa térmica. Thomas había instalado una pequeña estufa de hierro que Sarah mantenía encendida baja y constante, usando menos de 1/3 del combustible que habría necesitado en una cabaña superficial.
Pero fueron las cámaras de almacenamiento las que demostraron el verdadero triunfo. Sarah había llenado los estantes con todo lo que habían preservado del otoño. Verduras de raíz, frijoles secos, carne ahumada, frutas en conserva, ruedas de queso, barriles de harina y harina de maíz. La temperatura constante de 50 grados mantenía todo perfectamente, no lo suficientemente frío para congelar árabes delicados, no lo suficientemente cálido para que se echaran a perder. Lo probaron metódicamente. Las manzanas se mantenían crujientes por semanas. Las papas no brotaban. Las zanahorias permanecían firmes. La carne ahumada envejecía bellamente en el aire seco. Incluso su mantequilla almacenada en crocs se mantenía fresca sin enranciarse. Está funcionando mejor de lo que esperaba, dijo Sarah una noche mientras inventariaban sus suministros. Todo se mantiene perfectamente. Thomas tallaba muescas en una viga de soporte, marcando la temperatura cada día con carbón. 48 grados hoy. Igual que ayer. Igual que estará en julio, probablemente. Un golpe en la entrada de la mina los interrumpió. Thomas tomó una lámpara y caminó a la puerta, encontrando a Heinrich parado en la nieve, su aliento saliendo en jadeos irregulares. Lamento molestar, dijo Henry, pisoteando los pies. Pero tengo un problema. Mi sótano de raíces se congeló. El suelo estaba demasiado húmedo cuando lo cavé. Y ahora, gesticuló impotente. Todo se arruinó. 2 meses de comida preservada perdidos. Sarah apareció detrás de Thomas. ¿Cuánto necesitas almacenar? No quiero imponerme, Henry, Sarah lo interrumpió gentilmente. ¿Cuánto? 6 cajones, quizás 7. Mayormente verduras y algo de carne preservada. Tráelo mañana, dijo Thomas. Haremos espacio. Después de que Henry se fue, Sarah se volvió hacia Thomas con una expresión pensativa. Esto va a pasarles a otros. Hay un congelamiento duro allá afuera, y solo es diciembre. Tenía razón. En las siguientes 2 semanas, más vecinos aparecieron en su puerta. Los Anderson perdieron toda su cosecha de papas cuando su sótano colapsó bajo el peso de la nieve y la tierra congelada. La familia Morrison vio sus bienes secos echarse a perder cuando el techo de su cobertizo de almacenamiento cedió, exponiendo todo a la humedad. La mantequilla y el queso de la familia Chen se enranciaron en su cocina cálida, el único lugar donde podían mantenerlos sin que se congelaran sólidos. Thomas y Sarah hicieron espacio para todo. Reorganizaron sus cámaras de almacenamiento, construyendo estanterías adicionales, marcando claramente los bienes de cada familia, manteniendo registros meticulosos. La mina se convirtió en un almacenamiento frío comunal, la temperatura constante preservando comida que se habría perdido en el brutal invierno. Deberíamos cobrar algo, dijo Thomas una noche mientras reorganizaban suministros de otra familia. No mucho, pero algo por el espacio y el trabajo. Sarah consideró. No dinero, pero trueque. Los Anderson pueden darnos seno para cuando tengamos caballos. Los Morrison pueden ofrecer crédito en habitación de hotel para cuando lo necesitemos. Chen puede reducir nuestros precios en la tienda. Todos ayudan a todos. Era la forma de la frontera. Y funcionó. La comunidad comenzó a funcionar como una red de apoyo mutuo, con la mina en su centro, no porque Thomas y Sarah lo exigieran, sino porque la física de la geología les había dado una ventaja que estaban dispuestos a compartir. Para mediados de enero, el invierno se había vuelto verdaderamente salvaje. Las temperaturas alcanzaron 30 bajo cero. El viento tallaba la nieve en montones duros que enterraban cercas y amenazaban al ganado. En el pueblo, la gente luchaba. La leña escaseaba. Los suministros disminuían y el almacenamiento de comida se volvía un problema crítico. El pueblo realizó una reunión en el Hotel de Morrison, el único edificio público lo suficientemente grande para acomodar a todos. Thomas y Sarah asistieron, sentados atrás mientras el consejo del pueblo discutía racionamiento y distribución de suministros. El problema, dijo el alcalde, un ranchero curtido llamado Augustus Polk, es que incluso cuando tenemos comida, no mantenerla. O se congela sólida y se vuelve incomible,
o la mantenemos cálida y se echa a perder. Los Jacobson perdieron 15 libras de cerdo salado la semana pasada. ¿Qué pasa con la mina de los Garrett? Alguien gritó desde el medio de la habitación, todas las cabezas se volvieron. Sarah sintió el peso de 30 pares de ojos. Hemos estado almacenando para varias familias ya, dijo Sarah, poniéndose de pie. Está funcionando bien. La temperatura se mantiene constante. Nada se congela. Nada se echa a perder. ¿Cuánto espacio tienen?, preguntó Burke. Thomas se puso de pie junto a su esposa. Las 2 cámaras que terminamos pueden contener lo que tenemos ahora, más probablemente el doble. Pero hay 3 túneles más ramificados que no hemos tocado. Si los expandimos, los apuntalamos adecuadamente y construimos estanterías, calculó mentalmente. Podríamos almacenar provisiones para todo el pueblo, diría yo. La habitación estalló en conversación. Algunos miraban esperanzados, otros escépticos, unos pocos abiertamente desdeñosos. Es una mina, dijo Jacobson. Las minas colapsan. ¿Quieren que arriesguemos nuestra comida, nuestra supervivencia en roca que podría caer en cualquier momento? Maderas de cedro de 1857, dijo Thomas calmadamente. Aún sólidas. He revisado cada soporte, reforzado donde era necesario. El granito es estable. Probablemente podríamos almacenar suministros allí por 20 años sin problema. Pero solo compraron hace 2 meses, dijo alguien más. ¿Y quieren expandirla ahora en el peor invierno que hemos tenido en una década? Sí, dijo Sarah, simplemente porque ahora la gente está perdiendo comida que no pueden permitirse perder. Tenemos una solución que funciona. Podemos expandirla en una semana si la gente ayuda con el trabajo. Pulk miró alrededor de la habitación leyendo el ánimo. Todos a favor de organizar una partida de trabajo para expandir el almacenamiento de la mina. Las manos se levantaron lentamente al principio, luego más confiadas. No fue unánime, pero fue suficiente. La partida de trabajo empezó 3 días después en una mañana clara y brutalmente fría. 15 hombres y mujeres aparecieron en la entrada de la mina justo después del amanecer, trayendo herramientas, madera y determinación, a pesar de dedos que dolían de frío incluso dentro de guantes gruesos. El vapor salía de las narices de los caballos mientras estaban atados a los postes que Thomas había instalado. El sonido de voces y herramientas resonaba extrañamente en el aire congelado. Thomas los organizó en equipos. Algunos para excavación, astillando y acarreando roca con cuidado. Algunos para trabajo de madera, cortando y ajustando soportes. Algunos para construir estanterías y sistemas organizativos, midiendo y aserrando con eficiencia practicada. La mina convirtió en un hervidero de actividad con propósito. Lámparas proyectando sombras danzantes en las paredes. El repique de martillos y el raspado de palas creando un ritmo de progreso. Sarah dirigía el tráfico, moviéndose entre grupos, resolviendo problemas a medida que surgían. Había esbozado un plan detallado mostrando 3 cámaras expandidas, cada una con su propio pozo de ventilación, cada una diseñada para maximizar el almacenamiento mientras mantenía la integridad estructural. «Tienes cabeza para esto», dijo Martha Jacobson, la esposa de Lars, mientras ayudaba a Sarah a medir madera para estanterías. La mayoría de las mujeres no pensarían en diseñar un sistema de almacenamiento como este. Sarah sonrió. La mayoría de las mujeres hacen más planificación y logística de lo que reciben crédito. Dirigir un hogar es solo ingeniería a menor escala. El trabajo avanzó más rápido de lo esperado. Para el final del primer día, habían excavado y apuntalado la primera nueva cámara. Para el final del tercer día, las 3 estaban enmarcadas y listas para estanterías. Para el final de la semana, la mina se había transformado en una instalación de almacenamiento frío organizada y eficiente capaz de contener provisiones para 200 personas. Realizaron otra reunión para establecer reglas. Cada familia tendría un espacio de estante designado marcado y registrado. Sarah mantendría un libro mayor rastreando qué entraba y qué salía. A cambio del almacenamiento, las familias contribuirían al mantenimiento, leña para las habitaciones habitables, aceite para lámparas,
trabajo para reparaciones. Es como un banco, dijo Henry Chan. Pero para comida en lugar de dinero. Una Commonwealth, corrigió Sarah. Todos contribuimos. Todos beneficiamos. La verdadera prueba llegó a finales de enero cuando un sistema de tormenta se asentó sobre la región y se negó a moverse. Durante 12 días, la nieve cayó continuamente, no los copos gentiles del invierno temprano, sino sábanas impulsadas de blanco que oscurecían el mundo más allá de 10 pies. La temperatura se desplomó a 40 bajo cero. Lo suficientemente frío como para que la saliva se congelara antes de tocar el suelo. Lo suficientemente frío como para que el aliento formara cristales de hielo en barbas y cuellos de abrigos. El viento aullaba a través del pueblo con suficiente fuerza para arrancar tejas de los techos y romper ventanas. El sonido como una cosa viva gritando su rabia al mundo. Los montones se apilaban 15 pies de alto contra los edificios. La calle principal se convirtió en un cañón de blanco. La gente se retiró a sus hogares y esperó, quemando leña a un ritmo alarmante, racionando comida y preguntándose cuánto duraría el asedio. Pero la comida se volvió un problema crítico. El almacenamiento en casa, ya sea en despensas frías o cocinas cálidas, resultó inadecuado para el asedio extendido. Las cosas se congelaban, las cosas se echaban a perder, los suministros disminuían a un ritmo alarmante. Pero en la mina, la vida continuaba con sorprendente normalidad. Thomas mantenía el camino a la entrada despejado con pala. Sarah mantenía el inventario, permitiendo a las familias venir y tomar lo que necesitaban mientras registraba cuidadosamente cada retiro. La temperatura constante en las cámaras de almacenamiento significaba que nada cambiaba, nada se perdía. Las verduras frescas permanecían frescas. Los bienes preservados permanecían preservados. El suministro de comida de la comunidad se mantenía estable mientras la tormenta rugía arriba. Thomas estaba en la entrada de la mina una noche mirando la ventisca. Sarah se acercó a pararse junto a él, envolviéndose una manta alrededor de los hombros. ¿Sabes qué acabo de darme? ¿Cuenta? Dijo ella. ¿Qué? Podríamos vivir aquí permanentemente. No solo invierno, todo el año. Señaló hacia atrás a sus habitaciones habitables. Es cómodo, seguro. El control de temperatura significa que usamos combustible mínimo en invierno y se mantendría fresco en verano. Y si expandimos el espacio habitable, quizás agregamos unas habitaciones más, una cocina adecuada, esto podría ser un hogar real. Thomas consideró. Los vecinos definitivamente pensarían que estamos locos. Los vecinos ya piensan que estamos locos, señaló Sarah. Bien podríamos ser locos cómodos. Ambos rieron, el sonido tragado por el viento aullador. La tormenta finalmente se rompió a principios de febrero. El pueblo emergió, parpadeando bajo el sol brillante reflejado en montañas de nieve. Las evaluaciones de daños comenzaron. El granero de los Henderson había colapsado. 3 familias habían perdido techos. El cobertizo de almacenamiento de la tienda general era pérdida total, pero el costo humano había sido mínimo, en gran parte porque nadie había muerto de hambre. El almacenamiento de la mina había mantenido a la comunidad alimentada a través de lo peor. En la siguiente reunión del pueblo a finales de febrero, después de que las cosas se estabilizaron, el alcalde Polk se puso frente a la asamblea con solemnidad inusual. Quiero agradecer a Thomas y Sarah Garrett. Dijo cuando compraron esa mina agotada, pensé, bueno, seré honesto. Pensé que estaban desperdiciando su dinero en un agujero en la tierra, pero vieron algo que nosotros no y su ingenio y su generosidad probablemente salvaron vidas este invierno. Aplausos llenaron la habitación. Thomas y Sarah sentados juntos, manos entrelazadas, ambos un poco avergonzados por la atención. Me gustaría proponer, continuó Polk, que formalicemos el arreglo, hagamos de la mina un recurso comunitario permanente. Los Garrett mantendrían la propiedad, por supuesto, pero la estableceríamos como la instalación oficial de almacenamiento frío del pueblo. A cambio, les pagaríamos una tarifa modesta, ya sea en efectivo o trueque, y garantizaríamos apoyo con mantenimiento y expansión. La votación fue unánime.
La primavera llegó lentamente a las montañas de Colorado, reacia y tentativa. La nieve se derritió en incrementos a regañadientes, revelando tierra marrón y hierba muerta debajo. El suelo se descongeló de arriba abajo, creando una breve temporada de lodo que hacía cada viaje al pueblo una odisea. Pero la vida regresó, pájaros cantando en los pinos, agua goteando por la ladera, el olor verde agudo del nuevo crecimiento comenzando a emerger. Y Thomas y Sarah comenzaron a planear su expansión. Con la misma atención cuidadosa que habían traído a todo, diseñaron habitaciones habitables adicionales, un área de cocina adecuada con espacio de encimera y almacenamiento, una sala de estar donde podían recibir invitados cómodamente, eventualmente una habitación de huéspedes para visitas familiares que esperaban llegaran. Cavaron un pozo dentro de uno de los túneles más profundos, trayendo a un pocero experimentado que les enseñó cómo seguir las vetas de agua en la roca. Encontrando agua limpia a 60 pies que sabía dulce y fría, instalaron mejor ventilación usando principios que Sarah había aprendido de revistas de minería, trayendo aire fresco a través de pozos posicionados cuidadosamente mientras mantenían sistemas de presión que prevenían compromisos de temperatura en las áreas de almacenamiento. Cada mejora fue probada, medida, ajustada. Nada se dejó al azar. Henry Chen pasó una mañana de abril, encontrándolos en medio de excavar una nueva habitación. Traje el libro mayor del primer trimestre, dijo, entregándole a Sarah un libro encuadernado en cuero. Pensé que querrían ver los números. Sarah hojeó páginas mostrando depósitos y retiros, familias contribuyendo y tomando lo que necesitaban. Al final, Henry había calculado el valor total de comida preservada versus lo que se habría perdido en almacenamiento tradicional. Según mis estimaciones, dijo Henry, la mina previno alrededor de 8,000 pesos en pérdidas de comida este invierno. Eso es probablemente un cuarto del presupuesto anual de comida del pueblo. Thomas silbó bajo. Eso es significativo. Es revolucionario, corrigió Henry. ¿Se dan cuenta de lo que han creado aquí? No es solo almacenamiento. Es seguridad alimentaria, estabilidad, seguro contra clima duro. Otros pueblos van a oír de esto. Van a querer replicarlo. Después de que Henry se fue, Sarah miró a Thomas pensativamente. Podríamos hacer eso, ¿sabes? Consultar, ayudar a otros pueblos mineros a convertir minas abandonadas. Hay cientos de pozos agotados en Colorado. La mayoría podrían adaptarse para esto. Podría ser un negocio, acordó Thomas. Aunque querría terminar nuestro hogar primero. Por supuesto, dijo Sarah, primera regla de la vida fronteriza, cuida tu propia base antes de empezar a construir para otros. Para finales de primavera, su hogar subterráneo era cómodo y sorprendentemente espacioso. Habían tallado 4 habitaciones en total, habitaciones habitables, cocina, dormitorio y un pequeño estudio donde Sarah mantenía registros y Thomas dibujaba planes de ingeniería. Lámparas de aceite y superficies reflectantes hacían que los espacios se sintieran brillantes a pesar de estar dentro de una montaña. Los pozos de ventilación traían aire fresco sin fluctuación de temperatura, y la temperatura base constante de 50 grados significaba que necesitaban calefacción mínima en invierno y se mantenían naturalmente frescos en verano. Las cámaras de almacenamiento se habían expandido a 6 habitaciones separadas, cada una organizada por tipo de comida, verduras de raíz, carnes preservadas, bienes secos, productos lácteos, enlatados y suministros de emergencia. El sistema organizativo de Sarah era meticuloso. Cada ítem tenía un lugar. Cada retiro se registraba. Cada familia sabía exactamente qué tenía en almacenamiento y cuándo necesitaría reponer. A finales de mayo, una periodista del Denver Post llegó a Prospect Creek, habiendo oído de la casa mina de viajeros pasando y deteniéndose en estaciones al borde del camino. Era una mujer de ojos agudos llamada Rebecca Stone, probablemente en sus tempranos 30, vestida con ropa de viaje práctica en lugar del vestido elegante de la gente de ciudad. Pasó 3 días entrevistando a Thomas y Sarah, examinando cada rincón de la mina con cuaderno constantemente en mano, y hablando con la gente del pueblo sobre el impacto de la instalación de almacenamiento en su supervivencia invernal. Esto es una de las cosas más innovadoras que he encontrado, les dijo mientras se preparaba para irse.
Usar el aislamiento natural de la tierra para preservación de comida, convirtiendo una mina agotada en un hogar y recurso comunitario. Es brillante, y va a hacerlos famosos. Eso no es realmente lo que buscamos, dijo Sarah. Lo sé, respondió Rebecca. Pero a veces el reconocimiento te encuentra de todos modos. Han resuelto un problema real de una manera nueva. La gente necesita saber que es posible. El artículo salió en junio, ocupando media edición dominical. Era detallado, técnico en partes, pero también cálido y humano. Enfocándose en el ingenio práctico de dos personas fronterizas que habían visto posibilidad donde otros solo veían un agujero en la tierra. Las cartas empezaron a llegar. Dueños de minas queriendo consejo, pueblos pidiendo consultas, ingenieros solicitando detalles técnicos. Thomas y Sarah pasaban sus noches respondiendo, esbozando planes, explicando los principios de masa térmica y aislamiento de tierra. Vamos a necesitar contratar ayuda si esto continúa, dijo Thomas una noche, rodeado de correspondencia. O podríamos entrenar gente, sugirió Sarah. Enseñarles los principios para que puedan implementarlo ellos mismos. El conocimiento compartido es conocimiento multiplicado. Para cuando llegó el invierno otra vez, los Garrett habían ayudado a 3 pueblos más a establecer instalaciones de almacenamiento basadas en minas. Habían escrito un manual detallado sobre técnicas de conversión y su propio hogar se había convertido en algo como un sitio de peregrinación para gente interesada en vida fronteriza e innovadora. Pero más importante, habían probado un concepto de que recursos abandonados podían repurponerse, que sistemas naturales podían aprovecharse eficientemente, que ingenio y trabajo duro podían resolver problemas que parecían insuperables. En Nochebuena, hospedaron una reunión en la sala comunitaria expandida que excavaron en la boca de la mina. 30 personas se apiñaron adentro. Familias que habían almacenado comida allí. Vecinos que habían ayudado con la construcción. Amigos que habían creído en la idea imposible desde el principio. El alcalde Polk levantó un brindis por Thomas y Sarah Garrett, quienes compraron un agujero en la tierra y lo convirtieron en el corazón de nuestra comunidad. Las copas tintinearon, la gente vitoreó, y Sarah miró a Thomas con la misma satisfacción tranquila que había mostrado ese primer día parada frente a la entrada de la mina. ¿Valió cada centavo?, preguntó él. Cada centavo, confirmó ella. Y cada hora de miradas dudosas y cada dedo congelado cavando estantes. Incluso esas. Se quedaron hasta tarde en la noche, la habitación cálida con cuerpos y risas, y el olor de comida almacenada perfectamente en las cámaras más allá. Afuera, la nieve caía gentil y constante. Pero dentro de la montaña, en la casa que habían tallado de ingenio y terquedad, la vida era cálida y brillante, y exactamente lo que habían imaginado que podía ser. Thomas estaba en la entrada más tarde después de que la mayoría de los invitados se habían ido, mirando el valle cubierto de nieve. Sarah se unió a él como siempre hacía. ¿Alguna vez extrañas vivir en la superficie?, preguntó ella. Él consideró. A veces extraño ver el amanecer desde la cama. Pero no, realmente no. Esto se siente correcto, como si fuéramos parte de la montaña en lugar de solo estar encima de ella. La comunidad piensa que somos excéntricos. ¿Qué piensen? Estamos cálidos, estamos cómodos, y tenemos el mejor almacenamiento de comida en 3 condados. Sarah rió. Las cosas que valoramos en la mediana edad. Las cosas que siempre deberíamos haber valorado, corrigió Thomas. Seguridad, estabilidad, la capacidad de ayudar a otros. Se quedaron juntos en silencio cómodo, viendo la nieve asentarse en el valle abajo. Detrás de ellos, la mina se extendía profunda en la montaña, habitaciones talladas con propósito, cámaras llenas de recursos comunitarios, un hogar construido de visión y trabajo duro. El mundo arriba había dicho que no podía hacerse, que una mina era para extracción, no para habitación, que tierra y piedra no estaban destinadas a abrigar a los vivos. Pero Thomas y Sarah habían mirado la misma entrada oscura que todos los demás habían descartado y visto algo diferente. Habían visto posibilidad. Habían visto solución. Habían visto hogar. Y habían tenido razón.
La montaña lo sostenía gentilmente. 50 grados y constante. Cálida en invierno y fresca en verano. Una casa bajo la tierra que se mantendría por generaciones. Prueba de que a veces el mejor refugio no es lo que construyes encima del mundo, sino lo que tallas dentro. The Wild West Love Bag.